Los presento a ellos. Está por un lado Elian Chali, que es médico residente del Hospital Posadas. Elian, gracias por venir. También está Franco Luciano Boba, que es jefe de residentes de pediatría del Garrahan. Gracias, Franco. Y Nicolás Suárez, jefe de residentes de pediatría también del Hospital Garrahan. Nos enteramos que cierran las residencias, que pasan a ser PECAS. Dos modalidades que ahora ustedes me van a contar de qué se trata. Solamente por el título me da la sensación de que no está nada bueno esto que está pasando, pero quiero que me lo cuenten ustedes. ¿De qué se trata? A ver, dale, vamos a ver un comunicado primero que plantearon desde el gobierno. Dice: nuevo reglamento de las residencias médicas. El objetivo es claro, jerarquizar el verdadero propósito de la residencia médica, que es la formación de profesionales, y ofrecerles a los residentes la libertad de elegir cómo cursar esta etapa clave de su carrera. Ya ahí tenemos algo para conversar en relación a eso. A partir de ahora, cada ingresante podrá optar entre dos modalidades. Por un lado, la beca institución, en la que el residente firma un contrato directo con el hospital, en el que se forma, cobra la beca sin descuentos de aportes y cargas sociales y los seguros, y son cubiertos por esa misma entidad. Incluso podrá recibir bonos adicionales si así lo dispone la institución, más simple, más transparente y más justo. Por otro lado, la beca ministerio, donde el residente firma el contrato con el Ministerio de Salud, con los descuentos habituales por aportes y obra social, donde la institución se sigue haciendo cargo de los seguros. Esto ponen en el comunicado oficial. Ahora bien, vamos a hablar con ellos, que son los protagonistas de esto, que vienen llevando adelante la residencia. Y mi primera pregunta es, para quien quiera empezar, si pasamos de residencia a esta modalidad de beca, ¿esto sigue siendo un trabajo o deja de ser una relación laboral? Nosotros perderíamos el lugar que tenemos hoy como trabajadores de empleo público, lo que quiere decir que uno que hizo la carrera de medicina, se egresó y pasó a ser un profesional con título habilitante, eligió la formación de posgrado, lo cual quiere decir que ganó un concurso público en el que empieza a hacer su especialidad formándose en un servicio, por ejemplo, de pediatría en el Hospital Garrahan, como hicimos nosotros, y inicia así su carrera hospitalaria. Uno, mientras está formando, continúa formándose y trabaja como médico, en este caso formándote en una especialidad de pediatría, esos años cuentan como antigüedad en el hospital y además uno está amparado con derechos laborales como cualquier asalariado. Esa condición dejaría de existir para pasar a ser un simple becario. Claro. Elian, vos sos del Posadas, están atravesando esta misma situación también como hospital dependiente de la Nación. Primero, algo que me hacía ruido ahí en el comunicado es esto de para continuar con su carrera. Quiero decir, a ver, la carrera de médico ya está terminada. Esto es una especialidad, eso como que pareciera, Elian, que a veces hay que aclararlo también. Sí, siempre pedagógicamente, bueno, estos espacios en donde se ha expuesto la situación nos han servido también para poder aclarar que somos médicos ya formados y que estamos eligiendo hacer una especialidad que es necesaria para el sistema de salud en la Argentina, tanto para el sistema público como para el sistema privado. Eso me parece que es crucial entender, porque al atacar el sistema de formación de residencias, se está atacando al sistema de salud. Nosotros estamos preocupados por esta situación, porque lo que tenemos que pensar es que esto es para los que van a ingresar, ¿sí? Sí. Aclarar también que para nosotros la forma de contratación sigue siendo la que tenemos hasta el momento, pero para quienes van a ingresar, la posibilidad de, luego de recibirse, de ser médicos, tener una beca versus otros trabajos, porque un médico puede elegir otros trabajos y no especializarse, cobrando más, con más derechos, con aporte, con antigüedad, frente a esto que están ahora proponiendo, que básicamente flexibiliza las condiciones de trabajo y empeora las condiciones. ¿Qué es para vos lo más grave de esta diferencia que existe entre ser residente o ser becario, en este caso que se está planteando? Bueno, en la resolución específicamente el cambio más grande es que no se explicita que hay un vínculo laboral. Claro. Eso, del punto de vista legal, obviamente no nos va a permitir ni la agremiación, se va a poner en tela de juicio la protesta, por ejemplo. Entonces, en un momento en el cual nosotros veníamos exponiendo que estábamos en una situación dramática con respecto a nuestro salario y a las condiciones laborales, la respuesta es esto. Claro. Hay claramente un sentido, esto además fue inconsulto,
estaba premeditado efectivamente y hay que poder mirar cuáles son los objetivos que hay detrás, a quiénes beneficia, porque con palabras bonitas ahí en el comunicado o exponiéndonos en las redes, la verdad que no nos convence a nadie. Sabemos por detrás, porque conocemos cuál es nuestro método actual de contratación, Sí. porque conocemos las eternas discusiones que se han tenido en la Argentina con el sistema de residencia. La ley es viejísima, la que nos rige, es una ley de la época de la dictadura. Y un montón de tiempo se estuvo discutiendo volver a una nueva ley que tenía un paradigma completamente contrario al que están ahora llevando adelante con este boletín nuevo que sale. Nicolás, pienso en esto que decía recién Elian de repente nadie se va a querer especializar y van a querer hacer otro tipo de trabajos que le den no solamente derechos laborales, las cargas sociales, lo previsional, el tema de ganar incluso más o de tener la posibilidad hasta de negociar un salario, que entiendo en esta modalidad de beca no se va a tener. Tal cual. Y eso es lo que da más miedo, tanto a corto como a largo plazo, porque teniendo estas becas, perdiendo todos esos derechos ya adquiridos, nadie va a querer elegir y entrar en este sistema. En hospitales como tanto el Posadas como el Garrahan, que son excelentes y de referencia a nivel nacional. Y hoy ya lo vemos. Y ya está pasando eso, ¿no? Se fue diciendo a lo largo de estos meses de lucha que en los hospitales se está yendo la gente porque no le conviene quedarse. Y con las residencias pasa lo mismo, un salario que ya estaba muy mal y que ahora con esto se legaliza o se formaliza una precarización aún más y se profundiza el problema, no vas a tener gente nueva y que ya sobre una base lastimada a futuro no vas a tener ya especialistas. Sí. Digo, ya hoy te están haciendo falta y empieza a urgir el capital humano y para a futuro uno ve algo que va claramente en detrimento y ya de acá, ni siquiera tan a largo plazo, un par de años, va a ser cada vez más profundo. Franco, quiero que me expliques bien cuáles son las dos modalidades planteadas que ahí, digamos, las introducíamos en el comunicado, pero ¿qué se pierde, qué se perdería en relación a la condición que ustedes hoy tienen, que tampoco es buena, por eso vienen protestando y reclamando, pero digo, ¿qué se perdería tomando cada una de esas modalidades? Vale la pena decir que el sistema de residencias ampara a muchísimos profesionales que continúan su formación, no solamente los médicos. Quizá nosotros hoy tenemos la oportunidad de hablar por la situación de los médicos, que es la que más tenemos tangible porque es la propia, pero también bioquímicos, enfermeros y técnicos también eligen la modalidad de residencia para profundizar sus conocimientos en una especialidad. Y también vale decir, antes de responder la pregunta, que el profesional en formación en cuestión, es decir, residente hasta hoy, becario mañana, o becario a partir de septiembre, es una persona que atiende pacientes y que, o por ejemplo en el caso del bioquímico, analiza muestras y certifica que las cosas son como dice desde el papel que después es. Esa persona labura y atiende pacientes a vivo, no es que solamente se está entrenando. Una persona va a un hospital, es atendido, se interna, va a una terapia intensiva y la atiende un residente. Eso es así, sin residentes no hay hospital. Contestado eso, lo que va a tener el becario como opción es pertenecer a lo que se llama beca a institución o beca a ministerio. En las dos situaciones va a dejar de ser un trabajador, lo que quiere decir que la nueva generación de ingresantes a estos hospitales de referencia no va a ser un trabajador y va a poder elegir entre tener aportes al sistema previsional y mantener ciertas cuestiones, repito, sin ser un empleado público, o sea que la pérdida de derechos existe, con un salario propuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, o ser absorbido por la institución, es decir, ser contratado directamente por el Garrahan, por el Posadas, por el Cruce, y renunciar a las cargas sociales, renunciar al sistema previsional, licencias, un montón de cuestiones, pero poder mantener ciertos bonos no remunerativos que las instituciones actualmente, como nosotros atendemos gente con obra social y prepaga, nos dan alguna parte de nuestro salario como bonos no remunerativos. Y eso, si uno es contratado por la nación, lo pierde. Entonces tenés que elegir entre mantener cierta dignidad como trabajador, para hacerla corta, o sostener los bonos no remunerativos que hoy por hoy, por ejemplo, en el Garrahan representan la mitad del ingreso.
O sea, la mitad del ingreso, que ya es poco, porque es el que nos venimos enterando, que es lo que cobran los residentes, ya sea de primero, segundo o tercer grado, la mitad son bonos que si vos elegís cargas sociales, no perderlas, perdés esos bonos. Exactamente. O Las si dos no, opciones son pésimas. Claro, las dos opciones son pésimas. Además están vendiendo con esto que a partir de ahora vamos a cobrar más plata, que va a ser más beneficioso y demás. Y eso es lo importante de aclarar. Quizá ahora que dicen como no va a haber cargas sociales, esa plata se va a trasladar directamente al bolsillo, pero después no hay ninguna garantía de cuándo va a haber un nuevo aumento, porque ahora va a quedar absolutamente librado a que el ministerio decida cuándo y la cantidad, y que además con muy limitadas las acciones para nosotros protestar o sentarnos a negociar, a discutir sobre nuestro salario. Entonces, hay que poder desbaratar esta estrategia comunicacional que la verdad han desarrollado para intentar vender que están preocupados y que los residentes van a tener mejores condiciones en libertad, autonomía, esas palabras que les gusta usar. Pero lo cierto es que esto empeora la situación y pone en riesgo efectivamente que los residentes elijan cualquiera de nuestras instituciones. Y que está bueno aclarar también, no solo son de los hospitales nacionales que reciben el 100% del financiamiento, sino incluso hay hospitales en todo el país que reciben financiamiento de Nación. En total somos más de 5.000 residentes en todo el país que recibimos financiamiento de Nación. Entonces, de manera más directa, en el caso de los que recibimos financiamiento del 100%, o indirecta, en el caso de aquellos que reciben financiamiento en menor porcentaje, este proyecto de resolución va a afectarnos. ¿En qué quedó, Nicolás, Franco, alguno de los dos, ese aumento que en algún momento comunicó el gobierno cuando empezó a estar en el centro de la escena el conflicto con los residentes del Garrahan? Dijeron, les vamos a aumentar. Yo me acuerdo que nos habían dicho, che, nadie nos notificó a nosotros. ¿En qué quedó? ¿De qué se trató? ¿Qué fue ese comunicado? Bueno, luego de muchos pedidos de conversaciones con gente que esté a cargo del ministerio para conversar y hacer una mesa de trabajo para tener una recomposición salarial, a través de, esto hablo del Garrahan en un primer momento, se logró llegar a una, que en realidad no fue una propuesta, fue... nos sentaron a todos los médicos residentes y nos comunicaron que habían ellos valorado que podía el hospital pagarnos 300.000 pesos como un bono no remunerativo, que en principio era solo para los médicos residentes del Garrahan, como decía Chali, los médicos residentes del Garrahan somos 270 hoy, y en realidad todo lo que engloba las residencias nacionales son 5.000 trabajadores. Luego también ese bono se lo percibió, entiendo, el Hospital Posadas. Se cobró hasta el momento, este mes, a mes vencido por junio, lo cobró toda la residencia. Eso sucedió. Pero entonces fue un aumento de 300.000 pesos, sabemos lo que hoy significa, digamos, en relación a lo que ustedes venían cobrando, y queda dentro de la categoría bono. Categoría que vos decís, Franco, que se perdería ahora. Claro. Exactamente, o sea, para que quede claro, o sea, porque ahora estamos discutiendo el tema de la beca porque es lo que más nos preocupa, porque pone en peligro la integridad del sistema de salud entero, pero la cuestión salarial sigue siendo importante. El salario del residente de primer año sigue siendo 800.000 pesos y llega en mano al 1.300.000 a costa de bonos no remunerativos. Pero son bonos no remunerativos. Y en el caso de este bono, que fue, digamos, una especie de solución después del conflicto que se hizo de público conocimiento con el Hospital Garrahan, no hay garantía de continuidad tampoco. O sea, si bien ahora hay un compromiso del Consejo de Administración del Hospital Garrahan de sostenerlo en el tiempo, ya pasó que nos dieron un bono no remunerativo o una promesa de aumento y hicieron renunciar al Consejo y lo cambiaron por uno nuevo. Eso ya sucedió. Hay que aclarar que esta plata de los bonos, tanto que le han dado al Hospital Garrahan como el cual nos ofrecieron a nosotros, es con recursos del hospital. Entonces tiene que ver con la recaudación que el hospital tiene, ¿sí? Principalmente la recaudación de los hospitales es a partir de los servicios que brindan a obras sociales, donde hay un reintegro de esos servicios prestados pagándose una cartilla de prestaciones. Esta cantidad de plata, sí, va a depender de lo que cada hospital pueda tener. Sí, claro.
nuestros hospitales son grandes, entonces tienen mucha recaudación, pero hay otros hospitales mucho más chicos que no la tienen. Y ahí aclarar que dentro de las dos modalidades está la beca Nación, que explicaba mi compañero, es que si uno elige esa beca, sí no va a poder percibir ninguna bonificación. Ahora, si uno elige la beca institución, que ahí es donde uno encuentra que finalmente cuál es lo que busca el ministerio, es que ya no haya más residentes contratados por parte del ministerio, sino que elijan todos ser contratados por los hospitales, porque ahí sí podrían recibir las becas estas de los hospitales y entonces podrían tener mejores sueldos. Claro. Pero bueno, el problema es ese. Los hospitales grandes, quizá incluso, más allá de la flexibilización, de que es una situación más precaria, hospitales grandes quizá le pueden ofrecer un poco más de sueldo, pero hospitales más chicos no van a tener esa posibilidad. Para cerrar una cosita. Bueno, hace breve, pero quiero saber antes de cerrar también si van a hacer una convocatoria, una marcha en conjunto, si tienen algo planeado para los próximos días. El 17. El 17 se está discutiendo junto con trabajadores, incluso varios gremios con los cuales hemos conversado de todo el país. Se estaba discutiendo del sector salud, porque la verdad que la situación del sector salud es crítica, no solo la nuestra. Los médicos de planta de nuestros hospitales también están hace 20 años trabajando y cobrando 1.200.000, 1.300.000 pesos, específicamente en Posadas lo hablo. Así que para el 17 eso se estaba discutiendo, sí. Bueno, sí, decime, Franco. Pequeña aclaración, nosotros seguimos hablando de sueldo porque es una muletilla, porque es lo que venimos cobrando hasta ahora, pero en el caso del Garrahan, que ya tiene becarios de posbásica, ahora pasarían a ser todos becarios, es un estipendio. Ni siquiera tendríamos un recibo de sueldo, con lo cual las personas que pasan a tener esta contratación con ese estipendio de la plata que se les transfiere desde el hospital no pueden tener un contrato de alquiler y no pueden un montón de cosas. No es solamente la situación contractual, sino que se perderían un montón de otras cuestiones. Gracias a los tres por haber venido. Muchas gracias. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.